Hola, soy Irene Radulovich, soy maestranda de la Universidad de Buenos Aires y les voy a contar un poco sobre los avances de mi tesis para la maestría en periodismo. Quería antes agradecerle a Máximo Leone por esta enorme oportunidad de estar aquí en Turín investigando sobre mi tesis. Les voy a estar hablando de la BBC News, particularmente el recorrido que voy a estar haciendo es sobre intentar detectar cuál es el carácter de la BBC News como enunciadora y cuál es el contrato de interacción que le propone al destinatario dentro de la aplicación de noticias. Las aplicaciones de noticias se conforman hoy como un medio fundamental de distribución de la información y los algoritmos y métricas les permiten conocer y entender a los medios quién es la audiencia y dónde, cómo, cuándo y por qué se convirtió en lector. Esto es importante porque el consumo del contenido cambió muchísimo a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y se comenzó a realizar en sesiones cortas durante el día y con poca atención. Las características de personalización que tienen algunas aplicaciones móviles refleja este comportamiento de lectura en el desarrollo de motores de recomendación cuya función es filtrar noticias, por ejemplo. Este modo de lectura tiene que ver con el modo en que se utilizan los smartphones, que son dispositivos conectados permanentemente con Internet, donde el usuario chequea las noticias y sobre todo lo hace en momentos de traslado, como en el trayecto que hace el usuario hacia el espacio de trabajo. Los medios de comunicación tienen la posibilidad entonces de ayudar a las personas a encontrar noticias que sean relevantes para ellos a partir del desarrollo de las aplicaciones móviles y proponerse como curadores de contenido frente a la amplia cantidad de información que circula en la red, donde no todas las fuentes son comprobables. La BBC también desarrolló una app como respuesta a la necesidad de estar presente para las audiencias en todo momento y cumple con las observaciones básicas que atañen a gran parte de las apps de noticias, como la personalización del feed. En sí, la interactividad entendida como las acciones que el usuario realiza sobre el dispositivo es similar en todas las aplicaciones de noticias analizadas. Por ejemplo, tocar la pantalla para acceder a un contenido o deslizar el dedo como las posibilidades que permite la pantalla multitacto de un smartphone. En tanto a la personalización, es común que las apps de noticias se pueda encontrar la posibilidad de seleccionar qué contenidos quiere el usuario que aparezcan en su feed y algunas dan la posibilidad de agrandar la letra o un servicio de lectura en voz alta para la comodidad de la lectura del usuario. Sin embargo, bueno, estos últimos rasgos no se encuentran en la app de la BBC News. Sí se encuentra, sin embargo, en la posibilidad de personalización del feed. La BBC es el principal servicio público de transmisión del Reino Unido y como servidora pública tiene por misión servir a las audiencias con contenido de alta calidad, imparcialidad y con un punto de vista distintivo y que a su vez tenga por objetivo informar, educar y entretener. Este dato es importante en la investigación porque es el eje central del discurso de la BBC y se buscará relevar de qué forma opera en sus escenas enunciativas, en particular en la app de la BBC News. El propósito de la BBC como servicio público se establece en el Royal Charter, que es su base constitucional y que se renueva cada 10 años. Esta Royal Charter regula el funcionamiento y los objetivos de la BBC centrados en la creación de valor para sus audiencias. La renovación periódica de la Royal Charter se basa en las investigaciones cuantitativas y cualitativas que realiza la BBC sobre el mercado, las tendencias, la tecnología y la audiencia. El impacto que tiene la BBC tanto a nivel nacional como internacional la convierte en una figura relevante a ser analizada. De hecho, para poner un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC se estableció como la voz oficial de la nación de Reino Unido y de la resistencia en Europa, marcando momentos históricos clave y creando una imagen de confianza y legitimidad que perdura hasta el día de hoy. Entonces,
la relevancia y el impacto que tiene en el mundo es bastante reconocido. En el presente trabajo de investigación se buscará caracterizar a la BBC News como enunciadora en tanto que es institución de servicio público y se intentará establecer cómo es el contrato de interacción que le propone al destinatario. Se compararán los rasgos que caracterizan a la app con los del sitio web y otras aplicaciones de noticias como The Guardian, CNN y Sky News. Se va a tomar a la interactividad como la relación entre un texto y un usuario desarrollada en una interfaz. Es en la interfaz donde se produce el significado y esta construcción de significado se da a partir de reglas y repertorios diseñados por el enunciador mediante la interacción. Esto significa que existe una fricción entre la voluntad interpretativa del usuario y la estrategia propuesta por el enunciador. Se enfrenta también a la figura de un usuario modelo, la de un usuario empírico. Y en el concepto de usuario se conjugan también los distintos roles que interpreta, donde es tanto usuario como lector y espectador a la vez, o sea, cumpliendo roles activos y pasivos al mismo tiempo. El enunciador de dicho texto es quien tiene la capacidad de definir el poder de selección de los contenidos que tienen los usuarios. Por un lado aparece la interactividad de selección de contenidos y por otro la interactividad comunicativa y expresiva que se observa en los comentarios que los usuarios pueden dejar, por ejemplo, en las páginas web o en las aplicaciones. Dentro de la capacidad de seleccionar, por el otro lado, el enunciador ofrece un menú de contenidos y posibilidades de dónde elegir y donde el usuario diseña su propio camino y linealidad narrativa. El tiempo, el ritmo y el recorrido de lectura lo establece el propio usuario. Sin embargo, se trata de crear un sentimiento de control textual, ya que existen límites marcados a su libertad y que son impuestos justamente por el enunciador. Así es como se construye el contrato de lectura, o que en este caso sería el contrato de interacción. Dentro del dispositivo de enunciación encontramos la imagen de quien habla, o sea, el enunciador, la imagen de aquel al que se dirige el discurso, el destinatario, y la relación entre ambos que se refleja en el mismo discurso. Estos tres elementos constituyen el contrato de lectura, donde el enunciador se muestra a sí mismo y propone a la vez un lugar al destinatario en relación a este discurso. El lector y el destinatario no son sinónimos, ya que puede haber una diferencia entre el lector real, que sería el que apunta, por ejemplo, el target de marketing, del que sería el destinatario, que es aquel que aparece formado en el texto. Este contrato crea un lazo entre el medio y el lector, que este último puede asumir o no la imagen que el medio le propone. Verón propone variaciones enunciativas que no necesariamente se van a encontrar en los textos en estado puro, sino que muchas veces puede ocurrir que el enunciador se mueva entre las distintas variaciones enunciativas, planteando entonces una gradación entre la relación de, por ejemplo, saber-no saber, opacidad, transparencia, complicidad o diálogo y distancia, subjetividad, objetividad. Estas relaciones se encuentran en los perfiles del enunciador pedagógico, que propone una distancia objetiva con el lector, por ejemplo, retomando estos ejes, y se presenta como alguien que va a explicar algo a su destinatario. O por el otro lado tenemos, por ejemplo, al enunciador cómplice, que comparten determinados valores culturales con el destinatario y le propone por ahí un lenguaje bastante más dialógico, lleno de complicidad, y donde interpela más directamente al destinatario. En principio, la hipótesis de esta investigación fue presuponer que el perfil del enunciador de la BBC News corresponde quizás más a un enunciador pedagógico, estando atravesada por su propia misión de informar y educar, y finalmente entretener, o sea, en este particular orden. En la app de la BBC News aparecen estas opciones de personalización del feed, como habíamos visto antes, donde el usuario puede elegir qué tópicos desea añadir en su sección My News.
Sin embargo, existe la sección Top Stories, que corresponde a una curación propia realizada desde la misma BBC sobre lo que considera que son las noticias más importantes que el destinatario debe leer para permanecer actualizado e informado. Esto es algo que verdaderamente se encuentra en todas las aplicaciones de noticias porque la voz enunciadora siempre es el medio de comunicación. Pero frente a otras aplicaciones, por ejemplo, ni la CNN ni Sky News permiten personalizar el feed. Sin embargo, la CNN te permite guardar o marcar noticias. The Guardian, por ejemplo, para editar el homepage, requiere que el usuario esté suscrito con un abono mensual, mientras que en The Telegraph, así como en la BBC, se puede personalizar el feed, pero la sección My Feed de The Telegraph aparece recién en el menú desplegable y no en el menú de la barra principal, digamos, como sucede con la aplicación de la BBC, donde el acceso ahí es más directo. Respecto a la web, al sitio web de la BBC News, la app tiene mayores posibilidades de personalización del feed. Algunos autores marcan que frente a la sobreabundancia de la información, y muchas veces también un medio representa solo una de las tantas fuentes a las que el lector acude para informarse, los medios pueden proponerse como curadores de la información y proponer algo distinto para generar un engagement con el lector. A nivel enunciativo, el medio se sigue proponiendo desde un perfil pedagógico, poseedor de un saber, que imparte asimétricamente al destinatario y que establece qué es lo importante. En el caso de la BBC News, al proponer la pestaña My News, propone un lugar determinado al destinatario donde le permite crear su propio feed y sentirse con la libertad de elegir. Pero esta elección se hace sobre una agenda ya formateada por la misma empresa de noticias, es decir, que escoge dentro de las categorías ya armadas por la BBC y se recibe diariamente lo que el usuario eligió leer de acuerdo a sus preferencias. Es decir, que el tipo de personalización permitido por la app es activo. Para pensar un poco qué es la personalización activa, se puede pensar en su contrario, que sería la personalización pasiva, que este implicaría un reajuste automático por parte de la app que contemple la locación geográfica exacta del usuario para ofrecerle noticias locales. O sea que si el usuario es el que elige, esta personalización es activa. Si es la misma app la que elige por el usuario, esta personalización es pasiva. Entonces el contrato de lectura implícita o explícitamente que se observa en ambos tipos de personalización es distinto. En este caso, en la BBC la personalización es activa. El contrato de interacción en la BBC News le cede al destinatario un cierto control sobre este recorrido de lectura y sobre los contenidos que desea recibir, que están abiertos a todos los usuarios. Que esta es una diferencia que se puede marcar con los contenidos u opciones pagas que ofrecen The Telegraph o The Guardian, por ejemplo. The Telegraph es todo pago y The Guardian solamente algunos artículos son pagos. Y al ofrecer estos servicios abiertos a todos los usuarios sin importar la locación geográfica, está cumpliendo su rol como servidora pública. En lo que respecta a las opciones ofrecidas por las otras aplicaciones en relación a la comodidad de lectura, o sea, esto de que se pueda agrandar la letra o que esté el servicio de lectura en voz alta de las noticias, se observa que es un rasgo que no aparece en la aplicación de la BBC News. Entonces, probablemente esto esté proponiendo un destinatario con una franja etaria más bien enfocada en jóvenes o quizás en tanto lo que significa el servicio de lectura en voz alta, un momento específico de lectura que pretende que el destinatario tenga cuando utiliza esta app. Los artículos ofrecen gran cantidad de links donde el usuario puede elegir ampliar la información que obtiene, así como, por ejemplo, algunos links conducen a explainers, que los explainers son videos cuya finalidad es ampliar el contenido y contextualizarlo para poder explicar cómo influye esta noticia en la vida cotidiana del lector. También, bueno, estos links pueden
pueden conducir a otras redes sociales, como por ejemplo en el caso de una cita de Twitter, la aplicación redirige a la página de Twitter dentro de la misma aplicación, siempre con la posibilidad de volver hacia atrás en los artículos que ya estaba leyendo el lector, y es por eso que nunca se sale de la aplicación. Uno de los puntos investigados y expuestos en el Royal Charter tiene que ver con la necesidad de las audiencias de tener la posibilidad de ampliar más en algunos conceptos o notas que les interesan, pero que quizás no terminan de entender. En general, los modos de lectura relevados son de tiempos cortos y una lectura de poca profundidad, pero quizás cuando el problema es relevante para la vida cotidiana de una persona, o que cuando se detecta un tema que como importante para el usuario, este va a querer saber más y desea que toda esa información se encuentre en un mismo lugar. Y de hecho es una de las recomendaciones que hace la misma BBC de intentar, bueno, que el usuario no tenga que ir al motor de búsqueda de Google para ampliar esa información, sino que se encuentre toda dentro de la misma app, porque así también se evita, por un lado, que el usuario reciba información de fuentes no comprobadas y que por el otro se asegure la permanencia del usuario dentro de la misma app y que se construya una relación entre el enunciador y el destinatario de confianza, lealtad y legitimidad. Este recorrido a través de los hiperlinks también existe en las otras aplicaciones, pero no siempre están presentes en todos los artículos. Usualmente están integrados al texto, al igual que sucede con la BBC News, pero también en la BBC aparecen en la mitad del artículo, por ejemplo, o al final, que dirigen hacia otros artículos que amplían la información. Es decir, que hay una posibilidad enorme de expansión de la información, donde el destinatario puede profundizar sobre cada tema. Esto también en realidad habla de un contenido que podría implicar un gran nivel de complejidad, porque la BBC estaría entonces intentando apelar tanto a un destinatario más informado a la vez que uno menos informado. Y ahí estaría cumpliendo también con otro de sus propósitos como servidora pública de informar y educar a todos los rangos de las audiencias. O sea, no estaría discriminando, sino que da la posibilidad de elegir e identificarse con qué tipo de destinatario se identifica el lector, digamos. Entonces se plantea un distinto grado de asimetría respecto a la BBC como enunciadora y se mueve, por ejemplo, en este sentido, en una escala de saber-no saber o diálogo-distancia de acuerdo a qué tan informado se encuentra este destinatario. En el momento presente del contexto de pandemia, por ejemplo, se encontró que hay una caja como un destacado en formato de una caja de links que se llaman Más sobre coronavirus, y esto está en el medio de la noticia y que es un elemento, esta caja se encuentra transversal y constante en todas las noticias o gran parte de los artículos, y destaca estos links de una manera más llamativa como forma de asistir al usuario para informarlo sobre cómo cuidarse y prevenir la expansión del virus. O sea que está siempre constantemente actuando desde su rol de servidora pública. Considerando la interacción como comunicativa o dialógica, como habíamos dicho al comienzo, se puede observar que la aplicación no tiene una apertura hacia el destinatario, en tanto que no le deja lugar a que haga comentarios, como sí quizás sucede en otras aplicaciones, como en The Guardian. En The Guardian, por ejemplo, tampoco es que lo permita en todos los artículos, sino que en algunos seleccionados, por principio en algunas secciones como lifestyle, y que no necesariamente son las que se consideran duras, digamos, no son las secciones duras, por así decirlo. Sin embargo, por ejemplo, en el sitio web de la BBC News, al crear una cuenta se ve un espacio donde se contabilizan todos los comentarios que dejó el usuario. O sea que en el sitio web de la BBC sí existe una mayor posibilidad de comentar, pero también lo mismo pasa que esta posibilidad de comentar las noticias no solamente tiene un tiempo limitado, o sea que no es que
el feedback está abierto indefinidamente, sino que vos por ahí una noticia que salió ayer la podés comentar hasta mañana, por ejemplo. Es bastante limitada y generalmente se encuentra en el segmento Have Your Say. Have Your Say es una sección cuyo foco es principalmente la gente y se observa contenido relacionado a la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, cómo determinadas noticias los pueden afectar en su cotidianidad, consejos sobre determinados temas también de la vida cotidiana, o el reconocimiento a ciudadanos comunes, personas que se destacan por alguna cosa, o que la BBC los pone en ese lugar destacado. También es una sección donde se busca generar el periodismo ciudadano con un contacto directo con la BBC. De hecho, se puede contactar a la BBC por WhatsApp y enviarles historias o no sé, noticias que estén sucediendo y que estén siendo relevadas por los ciudadanos mismos. La página Have Your Say fue creada como un espacio de debate y principalmente como una herramienta usada por un programa radial basado en los llamados telefónicos. Esta gente cuando llamaba al programa dejaba sus opiniones y los directivos, digamos, de la BBC se encontraron con una necesidad muy fuerte por una participación ciudadana. Y fue así como crearon hace unos años la unidad de contenido generado por el usuario, para poder compartir estas contribuciones justamente de la audiencia. Y es más, al guardar los datos de los usuarios, se crea la posibilidad de que los periodistas mismos se contacten con ellos para ampliar sobre su punto de vista sobre determinados temas. En la app, en el único lugar donde se observa la opción de comentar es en el live. Pero para hacerlo es necesario enviar un email a la casilla de Have Your Say. Aquí entonces lo que se ve es otra diferencia respecto a qué tipo de noticias la BBC permite comentar respecto a otros enunciadores dentro de la app. A diferencia de The Guardian, el lugar específico donde la BBC otorga permiso al destinatario de participar y dialogar es con los live de noticias. Sin embargo, hay que destacar que los comentarios no aparecen expuestos en la app. O sea, vos querés comentar el live, tenés que enviar un mail a Have Your Say y después no es que vos ves tu comentario en la misma aplicación. En The Guardian, por ejemplo, sí sucede eso, que vos tocas el botón de comentar, escribís tu comentario y aparece inmediatamente en el feed. Es decir, que existe una curación permanente de los contenidos que aparecen dentro de la aplicación móvil, mostrándose como un espacio restringido a la calidad periodística que caracteriza a la BBC, donde la voz del experto es la del enunciador y construye también la confiabilidad de que el contenido que aparece en la app está corroborado por personas que detentan el saber. La posición pedagógica define al enunciador y al destinatario como desiguales. El primero muestra, explica, aconseja. El segundo, en cambio, mira, comprende, saca provecho. Si decide compartir sus valores y reducir esa distancia, debe atravesar un filtro a través de enviar su opinión a Have Your Say, pero no es que verá su punto de vista exhibido ahí mismo. Otro elemento donde se observa la interacción como espacio de diálogo es en el quiz semanal que ofrece la BBC y cuyo propósito es testear cuán bien informado está el destinatario de una selección de eventos de la semana, es decir, aquellos que el enunciador califica como los más relevantes. Acá, bueno, el quiz empieza con una frase que dice: ¿estuviste prestando atención a lo que estuvo sucediendo en el mundo durante estos últimos 7 días? Aquí interpela un poco más directamente al destinatario y es el momento en que el usuario accede a la realización del quiz y pone en acto la capacidad adquirida durante la semana. Se observa una enunciación pedagógica concreta por parte del enunciador, o sea, la BBC. Lo más interesante es que en este espacio no importa si la respuesta del destinatario es acertada o no, de todos modos la BBC va a desplegar un texto con la respuesta correcta y el por qué esa respuesta es correcta.
Lo único que va a cambiar es que te va a decir correcto o incorrecto, pero la explicación es la misma. Es decir, que aún así, sin importar el resultado, el enunciador retoma esta distancia y pone una objetividad pedagógica muy fuerte. Es decir, que en el fondo no deja de estar presente el carácter del enunciador altamente pedagógico de la BBC News, donde está atravesado por su misión de educar, informar y entretener, en este orden, en este caso. En vez de informar, educar y entretener, aquí lo que predomina en primera instancia es educar, luego informar y finalmente entretener, que son los elementos que están presentes en la misión, como ya lo vimos, y que están establecidos desde la Royal Charter. Otra herramienta que permite a la BBC desarrollar las News You Can Use, es decir, noticias que puedas usar, o sea, ofrecerle contenidos a las audiencias que les permita comprender su mundo, interactuar con él y entender cómo una noticia lo puede llegar a afectar, son los explainers. Esta idea de noticias que puedas usar, News You Can Use, es otra de las cosas que están presentes dentro del estatuto de la Royal Charter. Retomando las Ws del periodismo, o sea, quién, qué, cuándo, dónde, los explainers son aquellos que se enfocan más bien en el por qué y el cómo. Y su función es darle al lector información de algo que se esconde detrás de la noticia, los antecedentes, para que la persona pueda comprender un evento y la manera en que éste se desenvuelve. El interés que existe en los explainers por parte de los medios de comunicación tiene que ver con esta transformación de las noticias en un commodity, ya que las noticias se escriben a gran velocidad y no siempre hay una diferencia destacable entre las noticias publicadas por los distintos medios. Los lectores tampoco parecen ser muy selectivos en la fuente de donde eligen las noticias mientras confían en ellas, y de este modo los explainers les permiten a los medios ofrecer un contenido de un valor destacado. Es un poco también esto que veníamos mencionando antes sobre la sobreabundancia de la información y demás, que es un fenómeno que ocurre en Internet. Si bien existen explainers dentro de la BBC News desarrollados en forma de texto, el fuerte de sus explainers se observa en forma de video. Una de las características que se destaca en la BBC News es que no existen en la aplicación etiquetas que detallen que el video o el artículo que se está por ver o leer es un explainer. Pero sí sucede en cambio en The Guardian o Sky News, donde mediante un tag o etiqueta de color titulan a la sección como tal. Para comprender a qué la BBC llama explainer, se debió recurrir al sitio web y al canal de YouTube, donde explícitamente muestran que sus explainers se tratan de videos. Tal como se puede observar a simple vista por las capturas de pantalla que aparecen, estos videos son altamente gráficos y operan con metáforas visuales, lo que no necesariamente ocurre en las otras aplicaciones. En Sky News, por ejemplo, el explainer es únicamente en formato de texto. Un ejemplo de uso de la imagen de la BBC es el video donde explica cómo saber de qué modo medir la distancia social. Los explainers de noticias suelen ser utilizados, como veníamos diciendo, para proveer un contexto informativo sobre temáticas controversiales o asuntos complejos. Se dice que los formatos en video son relevantes, ya que se cree que es el formato con mayor poder sugestivo y debe ser tenido en cuenta en el análisis de los explainers y el engagement que el enunciador busca crear en el destinatario. Si bien es esperable que ocurra un multitasking por parte de los usuarios cuando consumen contenido audiovisual desde sus aplicaciones, también puede ocurrir lo mismo frente a los textos que leen. Aún así, restaría continuar explorando qué ocurre con el multitasking dentro de las aplicaciones móviles y sobre todo en aquellas noticias. De todas formas, para los individuos cuyas habilidades frente al proceso de lectura e información son más bien limitadas, los formatos audiovisuales sirven como un nivelador de conocimiento. Esto último es importante cuando se piensa en las servidoras públicas, ya que parte de su deber es atender a todo tipo de públicos.
Entonces, ¿dónde se encuentran los explainers dentro de la BBC, la app de la BBC News? Bajo la sección de Features and Analysis. En este segmento se suman las secciones de salud, Reality Check y Reel, entre otras. En el contexto actual de la pandemia, por ejemplo, se observa que gran parte de los explainers proviene del segmento de salud, y los videos cumplen con la función de informar y educar en forma didáctica, mediante estas metáforas visuales que veníamos diciendo, lo esencial que el destinatario debe saber para cuidarse del virus, tomar precauciones y demás, proponiéndose como servidora pública el servicio y cuidado de las personas, generando conciencia en ellas. Reel es una sección interesante porque se presenta como el espacio que presentará una nueva idea, concepto, lugar o persona que expandirá tu mente, te enseñará algo nuevo o cambiará tu forma de ver el mundo. Es decir, que la sección Reel cumple con la necesidad de las audiencias de obtener contenido que puedan utilizar en su día a día y expandir las noticias para mayor profundización. En tanto que Explainer ofrece determinados contenidos que expanden una información de una manera más dinámica y que toma un tema transversal al tema principal. Por ejemplo, uno de los temas que en su momento fue noticia es el de los rollos de papel higiénico y el faltante que hubo en los supermercados británicos. Aquí Reel tomó el tema y habló del origen del papel higiénico. Es decir, que expanden contenido como una curiosidad y profundizan sobre eso. Reality Check es otra de las secciones que ofrece Explainers a modo transversal, en tanto que toma fake news o mitos que circulan actualmente en la gente y verifica si es cierto o no y explica el por qué. Incluso también tienen artículos que hablan cómo detectar si la noticia que estás leyendo es falsa o no. Aquí el contrato de interacción no pone tanto el control del recorrido de lectura a manos del destinatario. Es decir, que si desea activamente buscar los explainers, no los encuentra bajo ningún tag ni desde el buscador rápido que ofrece la app. Se puede observar entonces, en comparación con las otras apps de noticias, que la BBC explica un tema de manera directa y de manera transversal y lo hace de forma dinámica y entretenida. Sin embargo, no explicitar con un tag que el video se trata de un explainer dentro de la app significa, por un lado, que lo propone como un contenido orgánico, donde no se autoanuncia como un momento pedagógico, sino que es parte del contenido sin distinguir que ofrecen al feed, como tantos otros. De ser así, podría implicar que dentro de la app todos los contenidos que están cumplen la misma función de explicar y contextualizar al destinatario. De hecho, algunos de ellos aparecen dentro de los artículos escritos como hiperlinks, como ya habíamos mirado antes, desde el cual se puede acceder. Parte de lo que caracteriza al smartphone es que permite la adaptabilidad de los mensajes al momento en que se encuentra el usuario, en el sentido de que es este último quien puede elegir de qué modo recibe los contenidos o notificaciones push, por ejemplo. Así, si pone el teléfono en silencio o en vibrador, implicaría una acción referida a que se encuentra en un momento donde no puede recibir audios, pero sí puede recibir textos, ofreciendo una capacidad de adaptabilidad al usuario y a su contexto de uso en tanto que pertinencia. Por estas razones, los contenidos para smartphones tienden a ser divergentes, es decir, la posibilidad de ofrecer los mismos contenidos en diferentes formatos. La BBC cuenta con un amplio ecosistema de aplicaciones móviles, segmentando las distintas opciones y especializándose en cada una de ellas. Por ejemplo, BBC iPlayer Radio para acceder a los contenidos radiofónicos, o BBC Sports para acceder a contenidos especializados en deportes, y así tantas otras. También la BBC cuenta con una presencia de todas sus marcas, por ejemplo BBC Three, BBC News, BBC Stories, etc., en las redes sociales, y ofrece contenido adaptado a la funcionalidad de cada red social y al carácter enunciador de cada una de sus marcas. Por ejemplo, la BBC Three, que es un canal de televisión online enfocado en la juventud, en sus redes sociales realiza posteos con contenido que tienden a lo lúdico, respetan
su carácter de enunciador cómplice, a diferencia de la BBC News. BBC Three tiene un carácter de diálogo, digamos, y de compartir valores culturales con el destinatario, y que también está enfocado en su misión de entretener. Pero bueno, también es cierto que las redes sociales se conforman como espacios ampliamente dialógicos y que permitir estar dentro de este espacio y adaptarse a la funcionalidad de este espacio está regido por la misma norma o característica de la red social. En vistas de lo analizado y de la delimitación tajante que hace la BBC sobre las funciones y alcances de cada aplicación móvil y red social, se podría decir que la decisión de proponer un espacio donde solo se reciben y comparten noticias, como sucede con la BBC News, la aplicación móvil, corresponde a esta divergencia de contenidos que responderían justamente al contexto del usuario. Para finalizar, vamos a resumir en estas principales 3 características que se fueron encontrando a lo largo de la investigación. Por un lado, si hablamos de la funcionalidad, si bien la app de la BBC News no concentra absolutamente todo en un lugar, es decir, que deja de lado los podcasts o la radio, que esta última es el medio que justamente dio inicio a la BBC. Lo que sí se encuentra concentrado es la función general de aportarle a la audiencia un contexto local y mundial, una explicación extensiva sobre la complejidad de los sucesos que acontecen en el mundo, el impacto de estas noticias en la vida cotidiana de las personas y las herramientas necesarias para que las audiencias formen sus propias opiniones. Se observa una amplia divergencia de contenidos, donde los contenidos aparecen en los distintos tipos de formato. La segmentación y fragmentación de las apps por funcionalidades sugiere a la BBC como un enunciador que propone distintos contratos de interacción a partir de las distintas aplicaciones o espacios de encuentro con su destinatario. El contrato transversal, en este sentido, implica cierta opacidad. Si retomamos este eje de la enunciación de opacidad y transparencia con su destinatario, en el sentido de que privilegia la enunciación por encima del enunciado, y si es que exhibe sus modalidades del decir más que lo que dice, y que el destinatario sabe que debe recurrir a una escena de enunciación distinta de acuerdo al modo en que quiere interactuar. Por escenas de la enunciación se toma Mainguereau, donde todas ellas son complementarias. La escena englobante, que se corresponde con el tipo de discurso y es donde se debe determinar de qué modo el destinatario va a ser interpelado. La escena genérica, que en conjunto con la englobante constituye el marco escénico del texto. Y la escenografía, donde la enunciación pone constantemente en funcionamiento su propio dispositivo discursivo que ubica a convencer al destinatario, constituyendo una escena de enunciación que lo legitime, haciendo que el destinatario acepte el lugar que el enunciador le ha propuesto, asignado a través de la escenografía, siendo a su vez el lugar de donde proviene el discurso y lo que el mismo discurso genera. En el contrato entonces de interacción de la BBC está demarcando también en qué tiempos quiere que el destinatario utilice esta app. Así, por ejemplo, si quiere participar activamente y en tiempos breves, por ejemplo, en una pausa de trabajo, probablemente recurra a las redes sociales, donde ahí sí puede dejar comentarios libremente. Si lo que quiere es encontrarse en un espacio más analítico, donde le dedique mayor tiempo, recurrirá a la app de la BBC News. En tanto al contrato de interacción, si la BBC News se identifica con un carácter de denunciador del tipo más bien pedagógico, propone un eje del saber no saber frente al destinatario, así como uno de control no control, y se mueve en distintas gradaciones a través de ellos. Contempla la existencia de al menos 2 tipos de destinatarios, uno que tiene un saber mayor, pero nunca superior al del enunciador, y otro que tiene un saber inferior y que requiere mayor nivel de explicación. Para satisfacer ambos destinatarios,
La BBC despliega distintas herramientas como los hiperlinks o los explainers y las deja a disposición del destinatario para que haga uso de ellas en el modo que lo prefiera. Le otorga ciertas libertades, como generar su propio recorrido de lectura, y le asigna una posición en tanto seleccionador de contenidos, que ya fueron previamente curados por la propia BBC. El contrato de interacción tiene escasos momentos de diálogo, donde le permite tener una interacción de este tipo, pero generalmente son redirigidos hacia un modelador externo, como en el caso que vimos de enviarle un email a Have Your Say para poder comentar sobre los live. Esto implica que el enunciador se posiciona desde un lugar donde busca legitimar la confianza que el destinatario debe tener en que los contenidos que lea serán enteramente a manos de expertos, traduciéndose en calidad y exactitud. Un espacio en la red donde la información está ordenada y curada y donde el destinatario se puede sentir libre de compartir el contenido sabiendo que la información que divulga a sus contactos es certera. Un elemento que hasta ahora no se había mencionado es que, tal como ocurre en otras apps, la BBC cuenta con botones de redes sociales para compartir todas sus notas o videos. Es decir, que la función de la app también está atravesada por esto. Es un espacio donde se busca y comparte información certera, pero donde el destinatario no dejará rastros dentro de la app sobre su interacción, cumpliendo la mayor de las veces funciones pasivas. Desde el carácter enunciador hay una fuerte conexión con su constitución como servidora pública, y eso deja huellas en la app y en el contrato de interacción que allí propone, así como en la funcionalidad que cumple la misma. Hay una estrecha relación entre la flexibilidad que propone el destinatario respecto al recorrido de lectura, ya que cumple con la necesidad de incluir a todas las audiencias y de darles las herramientas para desarrollarse como ciudadanos activos sobre temas que le interesen abordar, así como la comprensión del mundo y de cómo cada noticia puede afectarlo en su vida cotidiana. También le otorga espacios donde se ve reflejado y donde existe este sentimiento de nacionalidad y cultura británica a partir de las historias que la BBC News hace sobre personas comunes con las que las audiencias pueden sentirse identificadas. Estas historias, al tener un foco sobre los valores universales del ser humano, hace que las personas de otras partes del mundo también puedan sentirse apeladas por ellas. Y no solo eso, sino que también los británicos pueden sentirse apelados por historias de personas comunes en lugares diferentes del mundo, lo que los ayuda también a la comprensión del mismo. Como un poco ya se ha delineado, el carácter del enunciador está enfocado en su misión de informar, educar y aportarle valor al destinatario por sobre el entretenimiento. Y esto lo logra de manera muy dinámica, sobre todo en los videos. La elección del contenido también está ampliamente atravesada por su carácter de servidora pública y gira siempre sobre los mismos puntos, comprometiéndose con su deber de proveer información que ayuda a la gente a entender y desenvolverse dentro del mundo que los rodea, tanto en el Reino Unido como en el mundo. La oferta de contenido debe proveer un profundo análisis que no se encuentre en otros proveedores de noticias del Reino Unido. A partir de esta información, las audiencias podrán desenvolverse completamente a nivel local y regional y nacional para participar en el proceso democrático como ciudadanos activos e informados. Apoyar el aprendizaje de las personas de todas las edades sobre diferentes temas que deben encontrar accesibles, atractivos, inspiradores y desafiantes. Reflejar, representar con precisión y autenticidad y servir a las diversas comunidades del Reino Unido de la actualidad y crear conciencia sobre las distintas culturas y puntos de vista alternativos que se dan en la sociedad para poner en común experiencias compartidas para contribuir así a la cohesión social. Muchas gracias.